Gracias por su amable espera. Vamos a darle continuidad al curso el día de hoy. Espero que veamos cuántos están conectados. Tenemos, bueno, sí está la mayoría. En torno a su examen del día sábado, ya empecé la calificación. Qué bueno que pues hay un gran porcentaje que sí lograron pues casi un 90-100% de respuestas correctas. Entonces, gracias, Sofía. Entonces, satisfactorio. Espero que ya con el trabajo, perdón, que tenemos pendiente de entrega para el 22 y los cuadros sinópticos que nos faltan, pues lleguen a puntear su zona, ¿verdad? Para someterse únicamente al examen final el día 29, si no estoy mal. Si veamos, sí, lunes 29. Y con eso terminaríamos. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, dándole continuidad, el tema función jurisdiccional. Tenemos una división de la función jurisdiccional, que la cual se divide en lo que es la tutela del derecho particular, la actuación de la ley, el complemento de la ley, son 5, interés colectivo y por último la sustitución estatal. Dentro de estas, pues podríamos mencionar que para definir la jurisdicción, podríamos tomar la definición que es la soberanía del Estado aplicada por el conducto órgano especial a la función de administrar justicia, principalmente para la realización o garantía del derecho objetivo y de la libertad, de la dignidad humana, y secundariamente para la composición de los litigios, para dar certeza jurídica a los derechos subjetivos, o para investigar o sancionar los delitos e ilícitos de toda clase, o adoptar medidas de seguridad ante ellos, mediante la aplicación de la ley a casos concretos, de acuerdo con determinados procedimientos y decisiones obligatorias. La función jurisdiccional, sí, Verónica, dígame. ¿Levantó la mano alguien? Bueno. Dentro de esto, pues para cada proceso o materia hay una forma o procedimientos para manifestar y subsanar lo que está en litigio. Esto puede cambiarse o modificarse por el juez o por las partes litigantes, puesto que es una relación jurídica procesal que pueden tener posiciones de ataque, de defensa y de prueba para asegurar y que las decisiones que el juzgador tope se tomen en cosa juzgada. Y por aquí abajo creo que era, aquí abajo, pero fue un poquito abajo. Recuerdo que andaba como que la chava. Sofía, tal vez me ayuda ahí con el micrófono de algún compañero. Gracias. Listo, licenciado. Bueno, por ello la función jurisdiccional es un acto jurídico designado por el derecho de las partes dentro del proceso, que por en medio del cual se declara y constituye derechos preexistentes y crea nuevos estados jurídicos que dan certidumbre a través de una coerción que no existe anteriormente, pero que el juez, a través de dictar la sentencia, es la que le pone fin al asunto litigioso. La función jurisdiccional les comentaba que sustenta o tiene distintas teorías. Tenemos la teoría del derecho de los particulares, la actuación de la ley, el complemento de la ley, el interés colectivo y la sustitución estatal. Dentro de la tutela del derecho de los particulares, esta es la que se manifiesta a través de una jurisdicción que el Estado es el que tiene la tutela del derecho subjetivo que se está violando o se ha amenazado.
en ese momento hacia el particular. Pero, sin embargo, no siempre la jurisdicción coincide con esta doctrina. La facultad que tiene el órgano jurisdiccional en este caso es independiente a la existente o la que aún no está sometida a un encuadramiento para haber sido violado o amenazado dicho derecho. Dentro de la otra teoría sería la actuación de la ley. Esta considera la jurisdicción que es la sustitución de la actividad por los órganos públicos de la actividad individual. El objeto de la jurisdicción en este caso es que, sirviendo a la ley, ya sea en segundo plano, el término se le otorga a quien tenga la razón a través de dicho proceso iniciado. En consecuencia, esta jurisdicción no es exclusiva del particular, sino que puede poner a actuar a la ley voluntariamente sin necesidad de la jurisdicción. Y esta, pues, por consiguiente, el Estado puede sustituir la voluntad de los particulares, tal como sucedería en el caso de una municipalidad que construye una acera, la cual es obligación del vecino, pues, otorgar el arbitrio por medio del servicio de construcción, pero no se administra a través directamente de los vecinos. El complemento de la ley. Este establece de que dentro de lo que son los particulares y los intereses jurídicos que se necesitan proteger, ¿verdad? El legislador pues tiene que tener cierta atención para poder emanar las leyes o las reformas que competan. La eficacia de esta teoría radica básicamente en que mediante la coercibilidad del derecho se proporciona una tutela jurisdiccional y una seguridad a las personas para preservar lo que es el orden social. El interés colectivo, que sería nuestra cuarta teoría, esta expresa que cuando el mandato jurídico no es suficiente para resolver una controversia, el juez interviene para declarar el derecho y para imponer un mandato complementario es una obligación de las partes. Y por último, la sustitución estatal. Esta se considera, ¿verdad?, que es la potestad que tiene el Estado y que ha sido concedida a determinados órganos para que se resuelvan las cuestiones litigiosas sometidas a la potestad de estos órganos, y que para que sean cumplidas dichos requerimientos. Esto prohíbe a las personas hacerse justicia por mano propia, asumiendo al Estado la facultad de administrar justicia y evitar que lo hagan por sí mismas. La jurisdicción se establece como certidumbre de un derecho considerado incierto. Muy bien. Bueno, siguiendo con nuestro tema de la función jurisdiccional, también tenemos ciertos principios informadores, de los cuales podemos destacar 5. El primero siendo la unidad. Sofía, ¿está por ahí usted? Sí, licenciado. Sí, Ahí pensé que era en su audio, disculpe la molestia. Porque me ayuda ahí con el micrófono de un compañero, por. Gracias. Listo. Muy bien, les comentaba, siguiendo con el tema de la función jurisdiccional, pues tenemos 5 principios informadores. El primero, la unidad, la exclusividad, la indelegabilidad, el juez natural o predeterminado, y por último, la supremacía constitucional. El primero, hablando de la unidad, es que la jurisdicción es única y como consecuencia indivisible.
Esto lo podemos fundamentar dentro de lo que es nuestra Constitución política y el artículo 58 de nuestra ley del organismo judicial. Si lo tienen a la mano, pues pongan ahí como referencia principios informadores de la jurisdicción. Muy bien. La exclusividad. Esta es la jurisdiccionalidad, es la que se ejerce exclusivamente por medio de la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Esta división o este principio, ¿verdad?, está fundamentado también en el artículo 57 de la ley del organismo judicial y que amplía en el sentido de que a dichos tribunales les corresponde la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado, recalcando dicha exclusividad con el párrafo que establece que ninguna otra autoridad podrá intervenir ni interferir en administrar la justicia. Nuestro tercer principio informador sería la indelegabilidad. La indelegabilidad de la jurisdicción encuentra su considerado en el párrafo, veamos, ya les dije el 203, ¿verdad? Sí, el 203 también es importante porque ahí se encuentra lo que es la indelegabilidad, donde establece que ninguna autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Y el 113 del organismo judicial también, por favor. Muy bien, nuestro cuarto principio sería el del juez natural o predeterminado. Este principio lo podemos desarrollar en dos puntos, desde el punto de vista negativo y desde el punto de vista positivo. Dentro de nuestro punto de vista positivo es que todos tienen derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, en el sentido de que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y que ya esté preestablecido dicho tribunal. Queriendo decir con esto que no basta que el juez o tribunal sea preestablecido, sino que sea también competente. Esto lo podemos fundamentar en nuestro artículo 12 constitucional. Y desde el punto de vista negativo, que se prohíben, sin excepción, ¿verdad?, que los jueces, antes de ser citados, nos informan que ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Esto, siempre en nuestro artículo 12, en segundo párrafo de la Constitución política. Y por último tenemos la supremacía constitucional. Que los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el derecho que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier tratado. En este mismo sentido, en su ley del organismo judicial, en su artículo 9, también establece lo que es la supremacía de la jerarquía normativa. Muy bien. Entonces, solo como para pues, retomar lo que estamos platicando, empezamos con nuestra función jurisdiccional, la cual sostiene 5 teorías: la tutelar del derecho particular, la de la actuación de la ley, complemento de la ley, la sustitución estatal y el interés colectivo. Y posteriormente nuestros principios formadores, que serían la unidad, la exclusividad, la indelegabilidad, el juez natural o predeterminado y la supremacía constitucional. Bueno, dentro de lo que es la función jurisdiccional,
también tenemos lo que son las funciones, que se desglosan en administrativas, legislativas y judiciales de los órganos del Estado. Dentro de las funciones del organismo ejecutivo, pues administrativamente es el que se encarga el gobierno de, mediante las leyes vigentes, hacer que se cumplan las mismas. Jurisdiccionalmente tienen facultades de sancionar a los servidores públicos por las faltas cometidas en el servicio. Dentro de las funciones del organismo legislativo, pues la función elemental es la de crear y derogar las leyes. Administrativamente, el Congreso tiene su del régimen interior del Congreso de la República y jurisdiccionalmente ejecuta las atribuciones y funciones preestablecidas en nuestra Constitución Política de la República, resolviendo el procedimiento de antejuicio a ciertos y determinados funcionarios públicos. Tenemos lo que son las funciones del organismo judicial, y esta es principalmente, ¿verdad?, y exclusivamente la de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Ellos administrativamente también llevan sus propios recursos a través de las facultades señaladas en nuestra Constitución y en la ley del organismo judicial relacionadas con su patrimonio, finanzas, adquisición de bienes, personal y otras actividades inmersas a la función propia del organismo judicial. Legislativamente, pues el organismo judicial también tiene la facultad de emitir disposiciones reglamentarias. Esto en sí es como para regir, ¿verdad?, o para nutrir la administración, así como las actividades de justicia que ellos desarrollan. Muy bien. Dentro de la jurisdicción judicial, que es lo que nos compete, pues tenemos también lo que es una división, que sería a través del servicio público. Uno de los caracteres de la jurisdicción judicial, que sería el servicio público. El siguiente, el derecho público, que tienen un deber estatal, que su ejercicio está limitado al territorio, que es indelegable y que tiene ejercicio sobre personas y cosas. Por último, que es igualitaria. Dentro del servicio público, pues la jurisdicción judicial realiza una función de naturaleza pública, pues es a través de la actividad de los jueces, que está normada en nuestro código y en nuestros códigos procesales y en nuestra ley del organismo judicial y en otros cuerpos legales. Pues las normas son de carácter imperativo y como consecuencia ellos, que son los administradores, tienen el derecho de ejercitar sus acciones en igual de condiciones. Ellos están protegidos legalmente por la denominada tutela jurisdiccional y por los recursos y sanciones impuestas a funcionarios. El derecho público. Este es un derecho que es subjetivo del Estado. A este derecho se someten y sujetan todas las personas, independientemente la clase de relación que haya dentro del territorio, ¿verdad? Pueden ser personas individuales, personas jurídicas. El deber del Estado. Toda persona tiene el derecho de pretender, bajo ciertas condiciones, y se administra la justicia por el órgano jurisdiccional. Alguien pregunta el tema, función jurisdiccional, compañeros. Se le administra justicia por el órgano jurisdiccional, sin que éste pueda dejar de hacerlo en ninguna circunstancia, lo que implica que no puede denegar, retardar o mal administrar la justicia. Y tenemos el ejercicio dentro de los límites del Estado. Tenemos una división de la cual podemos establecer 3 ramas: los órganos jurisdiccionales, los jueces y las decisiones de los jueces. Dentro de los límites establecidos del Estado, se habla que territorialmente se ejercita la potestad de aplicar las leyes. ¿Cómo? A través de los órganos jurisdiccionales,
a través de los jueces y a través de las decisiones de los jueces. Los órganos, pues estos ejercen la función dentro del territorio y si necesitan hacerlo, deben requerir del mismo o solicitar si necesitan hacer o tener alguna función fuera del territorio, pues se solicita la intervención de autoridades como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de lo que es el ejercicio de los límites del Estado. Pues estos no pueden aplicar otras leyes que las que estén vigentes dentro de su territorio. Y por último, las decisiones de los jueces. Las decisiones de los jueces no tienen eficacia ni fuerza ejecutiva fuera del territorio del Estado, salvo que puedan ejecutarse en otros países cuando existan tratados o convenciones y principios de reciprocidad que lo permitan. Y veamos al ejercicio sobre personas y cosas que existen dentro del territorio guatemalteco. Este se extiende y aplica, ¿verdad?, a todos los habitantes del Estado, tanto nacionales como extranjeros, residentes o de tránsito, sobre los bienes situados en el mismo, o sea, dentro del territorio guatemalteco. Indelegable. Esta jurisdicción debe necesariamente ejercerse por la persona a quien le ha sido confiada y delegada, que exclusivamente sería el juez, quien a su vez puede comisionar a terceros el diligenciamiento de actos jurisdiccionales. Y por último, la igualitaria, a través de otros órganos del Estado. Tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo, realizan actos jurisdiccionales como restricciones que se establecen en las normas constitucionales y las que aparecen en nuestra ley del organismo judicial. Muy bien. Veamos, entonces tenemos lo que es la función jurisdiccional, los principios de la jurisdicción, que son 5 informadores, y los caracteres de la función jurisdiccional, que estaríamos hablando de la jurisdicción judicial como servicio público, como derecho público, como un deber estatal, como el ejercicio limitado al territorio, que es indelegable, que ejerce sobre personas y cosas, y que es igualitaria. Muy bien. Ahora, a modo de repaso, pues, vamos a ver los elementos de la jurisdicción. Estos los podemos establecer en el notio, que sería la causa de conocimiento, el vocatio, que sería la citación a juicio, el coertio, que es el castigo o la coerción, el iudicium, que sería el derecho de declarar, la declaración de derecho, y el executium, que sería la ejecución de lo establecido, ¿verdad? Muy bien. A través de esto, pues, al requerirse al juez en el notio, su actuación, en primer lugar, pues debe constatar la existencia de los presupuestos procesales. Como órgano jurisdiccional y la capacidad de las partes que pretenden exigir la restitución del derecho, el objeto del litigio, pues cosa contraria o caso contrario, si no existieran estos presupuestos procesales, pues no podría reproducirse lo que es la relación jurídico-procesal y que sea válida para posteriormente conocer el asunto de fondo y dictar una sentencia. También tiene que apreciar la aptitud o conocer el litigio que de acuerdo a las disposiciones legales se pueda encuadrar dentro de un delito o una restitución del derecho, para después calificar la aptitud de los sujetos procesales. Y
también debe de reunir todos los elementos materiales de conocimiento para que a través de un ordenamiento de las medidas, pues se admita o de oficio o a través de petición de parte interesada, pues se dé lugar el inicio del proceso. Lo que es el vocatio, que es la citación a juicio. Esta, pues, cumpliendo lo que es el notio, pues, el vocatio sería la facultad del juez para citar, obligar a las partes para que comparezcan, a juicio dentro del plazo del emplazamiento, en cuya virtud el juicio puede proseguir si aún alguna de las partes, pues, su posición fuera en rebeldía, sin que esto afecte la validez de las resoluciones o actuaciones jurisdiccionales. El coertio. Este es el que emplea la fuerza para el cumplimiento de las resoluciones y medidas dictadas y ordenadas por el juez dentro del proceso, con el fin de que el proceso, pues, no se detenga y se desenvuelva, ¿verdad?, de una forma pronta y normal. El castigo de coerción puede aplicarse sobre personas o cosas, por ejemplo, las multas y las órdenes de conducción al tribunal al momento de que la parte sindicada, pues, asuma una posición de rebeldía, la detención de las personas, la obligación del testigo de asistir a juicio, las sanciones disciplinarias también a las partes o representantes y los funcionarios que deban participar en el proceso, como técnicos de INASIF o a veces los mismos PNC, ¿verdad?, cuando ellos sean parte del proceso. La evacuación de las denuncias y el secuestro de las cosas. Y esto, pues, son cosas que suceden más en los procesos penales. El judicio, que sería el derecho, declarar el derecho. Esta es la facultad del juez para dictar sentencia, poniendo fin al litigio con carácter de cosa juzgada. Tal como lo hemos visto, ¿verdad? El juez no puede dejar de resolver por insuficiencia, oscuridad u otra causa de la ley como las citadas en clases anteriores, pues debe valer de la interposición e integración de la misma, debida y justamente. Dentro de los procesos laborales, la tutelaridad y la celeridad que tienen, pues al juez le permite, ¿verdad?, tener ventajas para que los trabajadores que hayan perdido un derecho se les sea sustituido a través de demandas y reclamaciones. Y veamos, por último, la ejecución, executio. Básicamente sería la potestad o el poder que tiene de ejecutar y hacer, para hacer, ejecutar y hacer cumplir las decisiones dictadas por el juzgador al finalizar el proceso a través de la sentencia. Y esta, pues, forza a las partes, ¿verdad?, a que cumplan con lo dictado a través de la fuerza pública. Esto también podríamos aplicarlo en materia civil, que el juez ha dictado la resolución en primera instancia y ha sido designado, legalmente para ejecutarla. Cada vez quien deba velar porque se cumpla la disposición, especialmente lo laboral o coactivo. Con respecto a esta sentencia dictada en los procesos, por ejemplo, los penales, es un procedimiento establecido que posteriormente conoce un juzgado de ejecución. En materia civil, laboral o de familia, existe un procedimiento posterior, que es el denominado juicio ejecutivo, que debe ser solicitado por instancia de... Muy bien, compañeros. ¿Cómo va la asistencia? Creo que a todos se registraron, ¿sí? Lograron entrar al link ahora ya sin inconvenientes. Gracias, Sofía, por el apoyo. Sí, gracias, licenciado. Con gusto, licenciado. Muy bien. Entonces, compañeros, vamos a dejar la clase por el día de hoy acá. Y espero que tengan un buen regreso a casa
y que puedan descansar. Mariela Cojolón. Dígame, Mariela. Lick, buenas tardes. Perdone la molestia. Yo le había comentado sobre mi caso el día de la evaluación, de que... De la asignación. Ajá, de que yo tenía traslape. Ujú. Entonces, no sé si... Usted me dijo que logró. iba... Fíjese que yo Sí, no... Hoy no he revisado. Hoy no he revisado. O sea, yo sí hice el pago y todo, en la fecha y todo, pero por el traslape era que como que no se podía o no sé. Bueno, déjeme hablar con auxiliar ahorita al terminar clase y yo le Hola. comento mañana. Sí, Sofía está ahí. Solo, Mariela, no sé, tú tenías 2 clases en el mismo horario. Ajá, sí. Ok, fíjate que tenías que darte de baja de una porque, o sea, tal vez el sistema te iba a permitir pagar, pero sin embargo, aunque el licenciado te diera chance de enviar las tareas y hacer el examen y todo, al final el sistema no iba a cargar las notas de tus 2 clases, solo de una. Entonces tú tienes que decidir cuál vas a seguir, digamos, si esta clase o la otra. Es que de por sí esta no me aparece, entonces esa era mi duda, fue lo que yo pregunté el día Ok, del no te aparece, examen. no te aparece en la Ajá. asignación. Ajá, o sea, yo sí la pude pagar y todo, pero no es que me aparezca en la asignación. Entonces, yo pregunté con un auxiliar porque yo soy de sección antigua, entonces él me dijo que tenía por eso fue que le pregunté a Lick el día del examen, me dijo, mira, mejor primero, antes de evaluarte, preguntarle a tu catedrático, ¿verdad? Ok, si gustas, escríbeme y yo te apoyo ahorita. Está bien, muchas gracias. Gracias, Feliz Lick, noche, feliz tarde. licenciado, feliz noche, Muy compañeros. bien, buenas noches, que descansen. Buenas noches, licenciado. Gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciado, gracias. Buenas noches, hasta luego. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, que descansen.